Buenas y terroríficas tardes. Mi nombre es Mayret Montiel, profesora de literatura, escritora y amante del horror. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un texto de mi autoría titulado Gunther. Cuanto más avanza el tiempo, más confuso se torna todo dentro de mí. Una oleada de pensamientos retorcidos se vuelca sobre la terrible ansiedad que me produce este mutismo, cuya solemnidad, majestuosa hasta lo insoportable, se ve interrumpida solo por mi agitada respiración. Intento enfocarme en mantener la calma, pero mis nervios se ven destrozados por las innumerables incógnitas que navegan a la deriva de este mar de tinieblas y turbaciones en el que naufrago. Temo desvanecerme en cualquier momento. El horror me invade como un veneno negruzco que deja en mis encías un regusto así varado como de muerte. Es absurdo cuán lejano me parece el momento en el que se presentaron ante mí aquellas dos opciones. Seguir agazapado en la esquina del cuarto, esperando impaciente a que la muerte hiciera justicia y se llevara lo poco que queda de este guiñapo en el que me identifico, o aventurarme en lo desconocido, adentrarme en las hórridas fauces de un mundo que me parece, en todos sentidos, ajeno. La puerta de mi habitación jamás estuvo bajo llave, y sin embargo, el yugo que me ha mantenido cautivo es todavía más siniestro que cualquier cerradura encantada. No han hecho falta cadenas, mordazas o un cepo. Mi propia condición fue suficiente para retenerme todo este tiempo. Yo sabía, porque mi padre lo había repetido hasta el cansancio, que tenía una rara enfermedad, un padecimiento fotosensible tan grave que si el sol me tocaba, aunque sea un poco, tardaría segundos en morir asfixiado. Mi cuerpo se llenaría de ámpulas y mis ojos no resistirían la luz. De tal modo que, si lograba sobrevivir, quedaría totalmente ciego. Pero lo cierto es que ya no podía estar sentado ahí por más tiempo. No podía esperar a que ellos vinieran a rescatarme. Tenía que salir o morir en el intento. Cuando recién abría los ojos, me era imposible saber si era de día o de noche. Frecuentemente soñaba que corría por una especie de parque junto con otros niños. Saltábamos de aquí para allá entre los árboles robustos, jugando a la pelota bajo los brillantes rayos del sol. En aquellos sueños, exploraba lugares que para muchas personas podrían parecer comunes. Sin embargo, adentrarme en la exclusiva cotidianidad terminaba por ser toda una aventura. Las cosas más simples me resultaban asombrosamente encantadoras. La naturaleza del mundo que me rodeaba, la luz que parecía irradiar en los rostros de todos aquellos que me cruzaba por el camino, y esa sensación de formar parte de algo. Debo decir que me sentía realmente apesadumbrado cuando, al despertar, todas esas visiones desaparecían. En aquellas fantasías, la atmósfera se iba llenando de risas que parecían tintinear en cada hoja, en cada flor, en cada uno de los rostros de aquellos chiquillos. Y era tan agradable, porque entre tantas personas no había lugar donde cupiera la tristeza, o la soledad, o el miedo. Muchas veces soñé que pegábamos carrera hasta una enorme fuente de piedra caliza, de la que emanaba un agua cristalina en la que podía ver mi reflejo. Siempre había querido saber cómo lucía en realidad. En mi cuarto solo había una luz violeta que me impedía apreciar los colores en todo su esplendor, sin mencionar que nunca me trajeron un espejo o algo parecido donde pudiera mirarme.
he dedicado muchas horas a reflexionar sobre este asunto, tanto que cuando era más pequeño me atormentaba la idea de que muy posiblemente aquello que tenía por rostro no era otra cosa que un puñado de protuberancias informes, y que por esa razón mi nana se empeñaba en mantenerme en cautiverio, evitando así que asustara a las personas del exterior con mi terrible monstruosidad. Ni siquiera estoy seguro de cuándo llegué a ese lugar al que muy cómodamente Nana solía llamar nuestro hogar. Si mis padres me confinaron desde el momento mismo de mi nacimiento, o si un día simplemente se cansaron de contemplar a un chiquillo que no podría ser mostrado en público, es algo que ignoro. Lo cierto es que, conforme transcurrió el tiempo, me fue imposible no odiar las únicas 4 paredes que conocí a la perfección desde el inicio de mi odiosa existencia. A lo largo de los años he almacenado cientos de datos que he leído en libros. No me sirve de nada saber cómo lucen las margaritas y las magnolias, la diferencia entre los grillos y las cigarras. Todo ese conocimiento solo me hace sentir enormemente miserable, porque estoy casi seguro de que nunca podré ver ninguna de esas cosas en persona. No obstante, sé muy poco del motivo de mi encierro, tanto como de mis orígenes. Imagino que mis padres debían tener mucho dinero para mantenerme ahí por tanto tiempo, pues jamás faltó un plato de deliciosa comida sobre mi mesa, o juguetes, o libros. Afortunadamente, no estuve completamente solo. Nana siempre ha cuidado de mí. Ella es lo más cercano que tengo a una familia. Recuerdo que mis padres venían una vez al mes cuando tenía 4 años, 2 veces por año cuando cumplí los 8, y nunca más volví a verlos después de haber cumplido los 10. No los culpo. No los culpo por abandonarme en este mausoleo insufrible. Seguramente tenían que atender cosas de mayor importancia, tal vez el trabajo, más hijos. Simplemente no querían quedarse ciegos en la oscuridad que siempre me acompaña. Mi madre era una hermosa rubia que iluminaba el cuarto desde que llegaba. La última imagen que tengo de ella es verla sentada a la orilla de mi cama, mientras leía La novia del ogro y otros cuentos para dormir. Traía un vestido oscuro con lunares blancos, y en medio de la penumbra, yo imaginaba que esos puntos eran estrellas lejanas que formaban una constelación alrededor de su cuerpo. Ella era una galaxia vestida de fina seda, y el rubio de su pelo, un sol que daba luz a mi vida. Ahora creo que fue simplemente una estrella fugaz. Mi padre, por el contrario, era un hombre robusto y mal encarado. Desde el primer momento supe que nuestra relación sería muy lejana. Yo veía en todos esos filmes y leía en todos esos cuentos cómo los padres llevaban a sus hijos al parque, al cine, a jugar fútbol. Pero el mío no podía hacer eso. Siento en el fondo de mi corazón que las limitantes de mi condición le impedían acercarse. Quizás temía lastimarme con sus enormes manos porque yo era muy débil. O tal vez le daban escalofríos de solo pensar en que algo como yo llevaba en sus venas la misma sangre que corría en las suyas. Es algo que nunca sabremos. Sin embargo, pasé a su nuda capacidad de fraternizar. Mandaba un peluquero cada cierto tiempo para que me acicalara. Ningún hijo mío traerá esa greña, había dicho una vez. A mí me daba lo mismo. En aquel cuarto siempre hacía frío y nunca había nadie. Pasaba la mayor parte del tiempo recostado, leyendo,
No tenía que arreglarme para salir a una cita, ni para ir a la escuela. No habría una cena a la que pudiera asistir, ni un baile al que me hubiesen invitado. Mi existencia nunca fue relevante en ningún sentido, y asearme era simplemente una forma de matar el tiempo. Muchas veces, mientras lloraba acurrucado sobre la almohada, deseaba quedarme profundamente dormido, tanto que me fuese imposible despertar nuevamente. Pero desde aquel cuarto podía oírse los ruidos del exterior, y soñar con ese mundo paradisíaco lograba darme ánimos de una extraña manera. Escuchaba a los niños desternillarse de risa mientras se divertían, e incluso decirse majaderías mientras pateaban lo que yo imaginaba era una pelota que, de vez en cuando, iba a rebotar en alguna de las paredes de mi habitación. Así transcurría mi existencia, vacía, deseando salir a jugar con niños que jamás sabrían que mi único deseo era poder verles las caras regordetas bañadas de sudor del mediodía. Nana hizo cuanto pudo para que me sintiera acompañado, pero en aquel espacio no podíamos jugar a las escondidas ni aventarnos un balón de fútbol. No obstante, procuraba ser dulce y comprensiva conmigo. Me leía poesía de vez en cuando y solía cantar si acaso me costaba conciliar el sueño. Podría decirse que ella era lo más importante de mi vida, y sé que lo sabía, aunque no se lo dijera. Por ello fue muy alarmante su ausencia, una ausencia prolongada. Nunca estuvo fuera por más de cierto tiempo. Sin duda algo había pasado, e imaginar el peor de los escenarios me causaba una ansiedad indescriptible. Cuando esto sucedió, fue como si una enorme roca se me viniera encima. Con el pasar de las horas, el miedo iba acrecentando, miedo de estar completamente solo, abandonado a mi suerte. De pronto pude oír el sonido más aterrador jamás antes escuchado. Un grito descomunal que parecía salir de miles de gargantas. Un rugido que se hizo cada vez más alto y que me hizo erizar cada centímetro de piel sobre mi cuerpo. Aquello duró solo un momento, pero esos segundos parecieron una eternidad. Después, todo quedó en silencio. Un completo silencio, un silencio de muerte. Esta vez no podía escuchar nada, ni las aves, ni los niños, ni siquiera uno de esos ruidos extraños que nunca supe de dónde venían. La luz violeta de mi habitación se había apagado de golpe. No era la primera vez que sucedía, pero no había nada tranquilizador en aquel extraño mutismo. Así que me senté en la cama a esperar que Nana viniera. Sí, seguro entrará en cualquier momento, pensé, y me dirá que todo está bien. Arreglará la luz y cenaremos papa al horno con tocino mientras vemos La Cenicienta. Aunque a mí me parece una película muy aburrida, la más aburrida del mundo. Solíamos verla a menudo, porque a ella le hacía mucha ilusión encontrar a un príncipe. Sí, seguro ella está preparando la cena, me repetía. Me senté sobre la alfombra, abrazando mis rodillas. Todo estaba tan callado que podía escuchar cómo fluía la sangre por mis sienes, pesada y caliente, como la de un animal ofuscado. Después de un rato, no sabía si era más el terror o la sed que me devoraba la garganta, la sensación de que iba a morir ahí, solo, sin nadie, sin una sola persona que encontrara mi cadáver. Me daban náuseas. Mis restos se pudrirían en ese lugar hasta el fin de los tiempos, y nadie lloraría mi pérdida. Estuve un buen rato en aquella posición fetal, llorando profusamente sin remediar absolutamente nada.
Trataba de calmarme. Sin embargo, ese estado se volvía más insoportable cada segundo. Enfrentarme a la incertidumbre era inevitable. Ya no había lugar donde pudiera esconderme. La hora de la verdad había llegado. Me acerqué lentamente a la puerta del cuarto y giré el picaporte con la mano temblorosa hasta que cedió. Pude ver que daba un pasillo angosto, oscuro, sin ventanas. Lo primero que me cruzó por la mente fue que la construcción era pequeña. Definitivamente tenía mucho en común con una celda. Había demasiadas puertas. No sabía cuál abrir. Estuve parado ahí, sin saber qué hacer, durante bastante tiempo. Respiraba lentamente, pausadamente, sonoramente. De pronto, una idea me cruzó por la cabeza. Vi, a lo largo de ese pasillo, algunas siluetas, supongo que algunos muebles. Parecían cuerpos pequeños que eran succionados hacia la penumbra de lo desconocido. Verlos me hizo saber que yo también era una silueta desdibujada en la profunda oscuridad, algo que se perdería entre la nada cuanto más avanzara. Me decidí a caminar por aquel pasillo y poco a poco pude ver una sombra rectangular que parecía una enorme boca abierta, el hocico de algún animal del infierno que estaba ahí para tragarme. Era la puerta de la entrada, o al menos eso suponía. Ahí, delante mío, se encontraba el umbral final. Mientras más me acercaba, sentía que mis pies eran de piedra. Cada paso era más difícil que el anterior, a tal punto que solo fui capaz de arrastrarlos. Sobre mis hombros una carga descomunal. La mirada furtiva de la muerte se había posado en mis adentros, y eso me clavaba en el suelo. Mi cuerpo se negaba a develar lo desconocido. Con ambas manos corrí el pasador de la puerta. Lo hice tan lentamente que parecía como si le pidiera perdón. Cerré los ojos lo más fuerte que pude. Ya no había escapatoria. En mi cabeza solo había una lista de cosas que me hubiera gustado ser. Un sinnúmero de escenarios donde yo era un chico normal, que podía vivir con sus padres, que saldría a jugar a las tardes. Tal vez la muerte no era el final absoluto, sino una nueva esperanza de ser algo distinto en otro lugar. Empujé la puerta hacia adelante y ésta se abrió de par en par. No tuve el valor para abrir los ojos de inmediato, pero sentí un viento frío que me hizo saber que estaba cara a cara con el mundo que solo conocía a través de las imágenes. Aquel que había deseado ver durante tanto tiempo. No sentí sofocación, ni la sensación de que cientos de fuegos artificiales ardieran sobre mi piel. Lo único que pude notar fue un ligero temblor sobre mis brazos y el aire que tocaba mis mejillas. Así que abrí poco a poco los ojos. No pude contener el sentimiento cuando vi que mi hogar se encontraba rodeado de enormes árboles que eran mecidos ligeramente por el viento, como si fueran colosos que protegían del sol con sus follajes un solitario reino. Supuse que era de noche porque todo estaba oscuro. Miré al cielo y vi entonces la cosa más bella, la enorme luna llena que alumbraba tenuemente el panorama. Me sonreía con su blancura y me daba la bienvenida a este nuevo universo. Una lágrima resbaló por mi mejilla y en mi pecho
se gestaba un calor indescriptible, reconfortante. Me sentía como en uno de los cuentos de hadas que había leído mi madre. Cuando pasó la impresión, pude ver más allá, pasando algunos arbustos. Un enorme campo donde seguramente jugaban los niños que yo escuchaba desde mi alcoba. Podía ver las porterías improvisadas que habían instalado. Si organizaba un torneo nocturno y les aseguraba a sus padres que Nana nos cuidaría, tal vez los dejarían venir. Claro, claro que los dejarían venir. Por fin había salido, pero nada era como yo lo había imaginado. Todo era mucho más de lo que soñé. Siempre me pregunté si aventurarme durante la noche me mataría también. Ahora que sabía la verdad, tal vez podría convencer a Nana de jugar afuera. Quizá incluso cuando fuera mayor, podría ir con amigos a ver una película al cine. Conocería a una muchacha bonita a la que le importara muy poco tener que salir con un chico el que no pueda asolearse con la playa. Una chica que sea igual que Cenicienta. Que fuéramos a los bailes juntos y podríamos así jugar hasta el amanecer. Juntos podríamos explorar la belleza nocturna de todo lo que desconocía hasta entonces. En mi pecho se había alojado una pequeña esperanza de hacer una vida más o menos normal durante la noche. Descendí un par de escalones hasta que sentí el pasto debajo de las suelas de mis zapatos. Esa sensación graciosa de estar caminando sobre cientos de carrizos de filigrana que cedían ante mi peso era formidable. Pasé a través de unas ramas puntiagudas de los arbustos y éstas arañaron levemente mis brazos. Pude advertir un sutil ardor, pero eso no me importaba. Nunca me había sentido más vivo y el dolor me aseguraba de que no me encontraba en otro de mis sueños. Caminé un buen rato. No sabía qué hora era ni cuánto faltaba para el amanecer, así que no quise alejarme mucho de casa. Nunca he salido. Puedo perderme con facilidad. Allí estaba, cavilando, cuando de pronto, a lo lejos, se empezaron a dibujar las casitas de la localidad cercana y no pude rehuir ante mis impulsos de seguir adelante. Mi casa estaba algo lejos de ahí, pero no importaba lo cansado que podría ser el trayecto de regreso. Con tal de conocer a mis nuevos amigos, estaba tan ansioso. Tal vez no era tan noche y los niños aún jugaban en el patio o en la calle. Me invitarían a unirles, seguro, y regresaría a tiempo para esperar a Nana. Sí, eso, que algún día ella regresaba. En mi imaginación, las cosas iban sucediendo cada vez mejor. Podía imaginar las luces encendidas dentro de las casas, las madres de mis amigos preparando la cena y a sus padres viendo el televisor en la sala. Y los niños jugando en la acera. Ojalá alguno tenga una bicicleta, fantaseaba. Estaba muy cerca de las primeras casas cuando de pronto empecé a preocuparme. No escuchaba absolutamente nada. Entre todo el circo que me había inventado, me había olvidado de aquel silencio que solo se quebraba por el silbido del aire que pasaba cada vez más rápido. Llegué a una calle sombría. Por ella no transitaba absolutamente nadie. Miré hacia los lados y las casas parecían abandonadas. No había ningún tipo de luz, ni percibía ningún movimiento. Parecía un pueblo fantasma con sus calles desiertas. Las construcciones y los autos aparcados en las orillas tenían los cristales rotos. Había pedazos de vidrios esparcidos a lo largo del vecindario, así que tuve mucho cuidado para no resbalarme. A mi alrededor se encontraba el infierno.
Mis esperanzas se habían hecho trizas como las ventanas. No habría juegos, ni amigos. Jamás conocería a mi princesa. Jamás conocería a nadie. Al llegar al centro pude ver el contorno de unas figuras agrupadas junto a lo que debía ser una iglesia. Desde lejos parecía un montón de maniquíes que tenían extrañas poses en las que todos miraban hacia el cielo. Sobre aquella edificación había nubarrones con formas lenticulares. Despedían luces extrañas que me daban muy mala espina. Cuando llegué a aquellas figuras, no pude evitar dejar escapar un grito aterrador. Había un montón de estatuas con rostros horribles, muecas de dolor y desesperación. Hombres, mujeres y niños que se habían petrificado en una especie de danza convulsa y espantosa. El acto más horrible jamás visto para un único espectador. Las personas de ese lugar se encontraban carcomidas, muertas. ¿Qué podía ser un chico como yo, que nunca había salido en un lugar como este, rodeado de cientos de estatuas que miraban hacia el cielo? Pasé toda la vida queriendo salir a jugar con los niños, sentir el sol que apartaría el hielo de mi corazón, poder observar a las aves de las que escuchaba el canto. Pero eso ya no iba a ser posible, ni ahora ni nunca. Me alejé de ahí cuanto antes. Debía regresar a mi cuarto. Era el único lugar seguro que conocía. Corrí lo más rápido que pude sobre la avenida intentando no resbalar. De pronto, un fuerte viento me impidió seguir adelante y las nubes extrañas navegaban por los cielos y las luces que se filtraban por las comisuras de éstas iban quemando todo a su paso. Toda la plaza se encontraba en llamas. En poco tiempo no podía correr contra el viento, así que me escondí en una casa del árbol que se encontraba a las afueras. Desde aquí puedo ver cómo arde todo. Algo parece descender de las alturas. Las nubes forman oscuras figuras geométricas que se vuelven una sola. El miedo se apodera de mi cuerpo y temblar es inevitable. Sé que debería correr, pero ¿qué sentido tiene salvar la vida en un mundo posapocalíptico como este? Callo. Escucho. Algo se arrastra por el techo